Buenos días, queridos hermanos. Les saludo a los que se han estado uniendo y aún no nos saludábamos o no teníamos la oportunidad de vernos. Gracias a Dios por sus vidas, por estar aquí un día más para seguir aprendiendo sobre lo que Dios tiene para decirnos de nuevo. Y gracias a Dios porque Anabelita está aquí. Así que vamos a empezar hoy orando y después vamos a darle el tiempo a la pastora Anabel para que ella pueda ayudarnos. Recuerden las reglas para que podamos trabajar de mejor manera. Si es que pueden prender sus cámaras, mucho mejor para que pueda verse sus reacciones, se pueda ver la comunidad y podamos enlazarnos como relaciones. Y también recuerden mantener apagado su micrófono, estar atentos a no prenderlo para que podamos fluir en la clase y no interrumpamos a Anabel. Recuerden que en el chat ustedes pueden dejar sus comentarios o preguntas para que después podamos tener un tiempo en el que Anabel nos conteste. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por esta mañana, gracias por la vida de cada uno de los que están aquí, de sus familias. Te agradecemos, Señor, porque tú nos has permitido estar aquí. Solo tu fidelidad, solo tu amor nos levanta cada día, nos mueve cada día hacia ser mejores, hacia ser más como tú, hacia mostrar amor, hacia ver, Señor, también nuestros defectos. Y te pido que si en nuestro corazón hay, Señor, alguna falla, algo que impide que tus bendiciones fluyan, que no podamos ver tu amor, que no podamos verte a ti, pues tú nos perdones, Señor Jesús, por todas esas cosas. Te pido puedas ayudarle, Señor, también a cada uno de los hermanos que esté pasando por dolor o por necesidad, Señor Jesús, que tú puedas ver, Señor, cada una de las cosas que estamos requiriendo y que nos suple, Señor, como ese Dios, Señor, proveedor de todas las cosas. Y te pido, amado Padre, que hoy también estés con nosotros y que tu Espíritu, Señor, nos dé sabiduría, que sobre y abunde la sabiduría para cada uno de los que están aquí y sobre todo en Anabel, Señor Jesús, para que ella pueda transmitir un mensaje de parte tuya y que tu palabra pueda llegar a nuestra mente y a nuestro corazón y la podamos hacer realidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy tengo el honor de presentarles a Anabel. Ella estudió en el seminario, tiene una larga vida ministerial, es pastora y también consejera, da clases también de liderazgo, de matrimonios, de consejerías. Y bueno, doy gracias a Dios por su vida, por el corazón abierto siempre a colaborar en esta área y a compartir de lo que el Señor le ha dado a ella para que se multiplique. Le permitimos ahora a Anabel que se pueda presentar, pueda comenzar su exposición y cualquier cosa, hermanos, recuerden las reglas. Amén. Gracias, Andreita. Muy buenos días a todos. Qué gusto saludarles. Algunas caritas me son muy conocidas. Les mando un abrazo a la distancia. Para mí es un honor, es un privilegio estar aquí y sobre todo compartiendo un tema tan lindo que es fortaleciendo, revitalizando la iglesia, fortaleciendo la familia. Creo que es un tema que en este tiempo es necesario, a veces de pronto hasta un poco, a veces me decían ayer trillado, pero creo que justamente es necesario que hablemos de este tema, así que me da mucho gusto. De pronto, quien no me conoce, bueno, soy ecuatoriana por herencia, de bendición de mi papá, así que también llevo aquí este año, cumplo 23 años viviendo aquí en el Ecuador, es una bendición. Mi esposo, Gamaliel, es un mexicano, un hombre de bendición. Tengo 3 hijos, ya los 2 mayores salieron del nido. Soy suegra, soy abuela, gracias a Dios. Y tengo mi chiquito, que es el Josué, que es el que está con nosotros.
Y bueno, le damos gracias a Dios. Este año cumplo 31 años de estar sirviendo al Señor, de los cuales creo que el Señor me ha bendecido muchísimo porque me ha permitido este tiempo solo estudiar, prepararme, servir. Creo que es el privilegio más grande que yo tengo, poder servir al Señor Jesucristo con mis estudios, con mi preparación. Y creo que es un privilegio poder estar aquí con ustedes para servirles. Así que, bueno, vamos entonces a dar inicio en este tema. Me gusta muchísimo y creo que es una oportunidad, como les decía ahorita, para que podamos compartir. La verdad, la familia justamente es, yo creo que la mejor similitud que nosotros podemos tener para la iglesia. Así que si vamos a hablar de revitalizar la iglesia, necesariamente debemos pensar también que es necesario revitalizar las familias, que pensemos que si la iglesia es un ente, una organización o una institución, de igual manera podamos pensar que la familia también es un modelo como ente, como organización o como institución, que nos da una simetría. Así que podemos verlo como paralelos, donde nosotros vemos a la familia como la que revitaliza directamente a la iglesia. O sea, que si nosotros fortalecemos a la familia, igualmente la iglesia va a ser entonces fortalecida. Entonces vamos a hablar no solamente de un modelo de familia cerrada, o sea, cuando hablamos de un modelo de familia cerrada, no solamente hablamos de papá, mamá o hijos, sino hablamos de diferentes modelos de familia que hay, pero que solamente están al interior de ellas y no con una comunidad. ¿Y cómo lo podemos hacer? Yo creo que justamente ahorita es el momento en que podamos entenderlo, porque ese funcionamiento nos lo ha cambiado esta situación de la pandemia. Vemos a la familia agredida justamente en esto, en el encierro, el desempleo, la pérdida tan importante de nuestros seres queridos, violencia intrafamiliar, escasez, conflictos de pareja, violencias a los hijos. Entonces, surgen una cantidad de situaciones, de presiones que violentan justamente ese sentido de familia y al mismo tiempo van a violentar entonces la iglesia. ¿Por qué entonces es tan importante que revitalicemos la iglesia fortaleciendo a la familia? Porque es de vital importancia. O sea, estamos hablando de situaciones de vida o de muerte. Por eso es tan necesario y es radical que utilicemos más bien este tiempo para reconocer cómo podemos cambiar nuestra mirada, cambiar la perspectiva que tenemos para así poder revitalizar. Cuando hablamos de la palabra revitalizar, estamos hablando, si la dividimos, cuando hablamos de estamos haciendo una doble y a veces triple referencia, ¿no? Y cuando hablamos de vitalizar, traemos hacia vida, o sea, es multiplicar, traer nuevas fuerzas, vida, ánimo, recomponer, reactivar, activar con nuevas fuerzas la familia, pero ¿a través de qué? De la iglesia igualmente. Entonces, la una con la otra son componentes vitales del ser humano porque se necesitan. Por eso al introducir hablé de ente, institución, organización, porque en sí la familia, cada familia tiene su propia personalidad, es un ente que se compone, que se administra, que tiene una organización. Entonces, cuando nosotros la fortalecemos, cuando empezamos a trabajar en ella intencionalmente, ¿qué entonces y por dónde podemos empezar? Cuando empezamos a convertir y a crear nuevos significados en los procesos. Por ejemplo, utilizamos este tiempo de encierro como un aprendizaje y las dificultades como oportunidades. Así entonces es que empieza a suceder
ese cambio que necesita ser para que la iglesia sea. Pero ¿en dónde lo empiezo a entender? Cuando empiezo a generar en mi casa, en mi familia, las dificultades las convierto ¿en qué? En oportunidades, y así empiezo a ver de manera diferente. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Que esto empieza a, por ejemplo, si yo me quito los lentes, veo un poco borroso, ¿no? La pantalla, veo los rostros un poco borroso, pero si me pongo los lentes, puedo ya enfocar muchísimo mejor. Cuando entonces hablamos de cambiar mi manera de ver, cambio entonces mi perspectiva, pero ¿desde dónde comienza? Cuando empiezo a cambiar mis pensamientos y empiezo a enfocarlos de manera diferente. Claro, esto no ocurre ni de la noche a la mañana. No es un acto mágico, tampoco es un acto que suceda como un milagro, y sabemos que el Señor Jesucristo hace estos milagros, pero sí es algo con lo cual funciona una capacidad que Dios nos ha dado en funcionamiento del cerebro con el cual Dios nos dotó. ¿Y por dónde vamos a empezar? Por un versículo que está en Primera de Corintios. Primera de Corintios dice, y bueno, no solamente Primera de Corintios, lo vemos en Salmos, lo vemos a través de toda la palabra de Dios, que ella es la que nos ve y nos enseña la verdad y nos devela esa verdad. Dice, hermanos, les ruego por el nombre, Primera de Corintios capítulo 1, el versículo 10. Dice, hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Entonces vamos desglosando, y estábamos hablando entonces de cómo funciona nuestro cerebro, y estamos hablando también de nuestras emociones. Ahí dice, cuando está terminando el versículo, dice, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Entonces, estamos hablando de nuestros sentires, estamos hablando de nuestras emociones, estamos hablando de nuestro parecer, o sea, de cómo entendemos, cómo nosotros podemos procesar ese entendimiento, o sea, que cómo nosotros procesamos aquello que observamos. Si lo ponemos en ejemplo en una pareja y tenemos al frente una situación, o pongamos así, digamos, pongamos adelante un frutero, ¿sí? Tenemos una situación, si vamos a verlas, no, pongamos el celular, digamos, como ejemplo. Este celular, como pareja, el esposo lo puede ver desde una dimensión, puede ver de pronto su simetría, puede ver sus ángulos, ¿ya? Puede ser el varón. Y la mujer que ve, ay, el color, que es más bonito. Los dos lo están viendo de manera diferente, pero ninguno de los dos está mintiendo. Solamente que lo observan desde su perspectiva. O sea que cada uno de nosotros lo observamos de acuerdo a nuestro sentir, de acuerdo a nuestro parecer, de acuerdo a la cultura, experiencias vividas que hemos tenido. De esa manera observamos, de esa manera procesamos en nuestro pensamiento, y de ahí es que entonces vamos a empezar a hablar y a decir lo que sentimos. Entonces, si nosotros empezamos a reconstruir la familia a partir de ver oportunidades y a ver una comprensión diferente al interior de la familia, creando entonces ¿qué? Una nueva forma de ver las cosas, una nueva manera. Y aquí me van a decir, ay, pero es que ya llevo 30 años, 50. No importa. No importa por qué, porque nuestro cerebro tiene la capacidad de modificarse a través de una función que se llama plasticidad neuronal, que todos los seres tenemos desde que ese cigoto es formado, ¿sí? Desde que somos formados en el vientre. Por eso en Salmo 139, vamos a ver, Salmo 139, del 13 al 17, que dice, aquí permítanme, dice el Salmo
139 dice, del 13 al 17, si lo tienen ahí ustedes, bueno, me gusta esta versión, es la Reina Valera, pero contemporánea. Dice, tú, Señor, diste forma a mis entrañas, tú me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque tus obras son formidables, porque todo lo que haces es maravilloso. Saltemos un poquito y dice, aunque en lo íntimo me diste forma y en lo más secreto me fui desarrollando, nada de mi cuerpo te fue desconocido. ¿Qué quiere decir eso entonces? Dios nos formó con todo el detalle y nuestro cerebro tiene la capacidad de renovarse. Por eso Romanos, ustedes ven en Romanos 12:2 que dice, no se adapten a las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, miren cómo la palabra nos va llevando justamente a que nosotros podemos crear esas nuevas expectativas, crear ese nuevo ánimo, crear esa esperanza en medio de la dificultad. Me hacen acordar, no sé si ustedes han visto esa película, La vida es bella, que es la época de la Segunda Guerra Mundial. Llevan a esta familia a un campo de concentración, a los judíos, pero este padre se encarga de enseñarle a su hijo que esta cárcel o que este campo de concentración es una oportunidad a través del juego, cómo ve las dificultades, cómo puede salir de ellas, y justamente es esa capacidad. Por eso no solamente lo tienen los niños, claro, ocurre en procesos diferentes, eso sí, porque ocurre con mayor velocidad en los niños y adolescentes, pero en nosotros los adultos también ocurre ese proceso para renovarnos. ¿Qué quiere decir eso? Que renovando la iglesia, revitalizándola, renovando nuestro hogar, podemos nosotros justamente crear nuevas expectativas. ¿Cómo? Creando nuevos proyectos. Y esta creación de nuevos proyectos hace que nosotros podamos justamente renovar en nuestra mente. Nuestro cerebro se enfoca, es de enfoques. Y cuando nosotros empezamos a crear en nuestro cerebro estos nuevos enfoques, justamente creamos nuevos, ¿qué? Pensamientos. Estos nuevos pensamientos hacen que se produzcan en nosotros nuevas emociones y estas nuevas emociones producen en nosotros nuevos sentires y como resultados vamos a tener nuevos comportamientos. Así que nuestra alternativa como iglesia para renovarla debe ser que la familia sea renovada. Pero justamente estamos hablando de que la familia está pasando una crisis, que la familia en este encierro, pero yo puedo justamente hacer la diferencia cuando empiezo a cambiar y redescubrir que de pronto la pandemia puede ser la oportunidad o este encierro de fortalecer la relación con mi pareja, de fortalecer la relación con mis hijos. Y eso está ocurriendo en muchas familias. Muchas familias ahora lo están haciendo. Pero ¿qué está pasando? Se están encerrando en sí mismas y al contrario, se están alejando. Por ejemplo, una oportunidad que nosotros tenemos que ahora se ha creado es a través de este Zoom. Ya todos aquí nos podemos ver en una sola línea. Y es algo que nos está sirviendo muchísimo. Es una gran oportunidad porque nos está generando este aprendizaje de que todos estamos al mismo nivel, que todos estamos viviendo la pandemia, que todos estamos viviendo circunstancias difíciles. Estamos todos metidos como en este mismo paquete. Pero justamente es la gran oportunidad que en medio de la adversidad podemos sacar lo mejor. Eso se llama elicitar. O sea que puedo sacar a través de esta dificultad lo mejor. Es lo que dice Pedro, que nosotros debemos aprovechar, no con esta palabra, sino que debemos alegrarnos, pero o sea, yo lo traduzco en un sentido de que debemos aprovechar la oportunidad que estas pruebas que hemos estado viviendo, podemos sacar lo mejor de nosotros, acercarnos más al Señor, tener relaciones más saludables, más profundas. Así que
esta pandemia ha sido también la oportunidad de crear mayor capacidad de resiliencia, una mayor visión. Nos da de que permanezcamos de alguna manera diferente, muchísimo más unidos. ¿Qué hace esto? Que también podamos, justamente al cambiar nuestra perspectiva, ponernos por encima de la circunstancia, o sea, lo que hacía el Señor Jesucristo, estaba la dificultad, Él se ponía por encima de esa situación y veía más allá. O sea que ahorita esta circunstancia nos está dando la oportunidad de ponernos por encima. Pero ¿qué hacemos entonces cuando nosotros empezamos a desarrollarlo? Empezamos a cambiar esos comportamientos, empezamos a enfocarnos en ¿qué? En nuestras habilidades. Nos empezamos a enfocar en los talentos, nos empezamos a enfocar en lo que sí tenemos. Entonces ese lenguaje de queja, de pesadumbre, de no podemos, de víctimas o de pobrecitos, empieza a transformarse en un lenguaje de oportunidad, de sí podemos, es posible, tenemos esperanza. Por ejemplo, lo que dice también en la palabra, Dios no nos ha dado planes, ¿no? A nosotros para que tengamos calamidad, sino nos ha dado planes de bienestar, para darnos un futuro y una esperanza. En Isaías también, que nos dice que cuando nosotros empezamos en este nuevo aprendizaje, Dios nos instruye. ¿Para qué? Para que vivamos en bienestar. Entonces, es necesario, pero ¿bajo qué? Bajo una condición. ¿Y qué requiere todo esto? Esta revitalización de la iglesia y este fortalecimiento de la familia. Que aprendamos a poner por encima de nuestro sentir o nuestra emoción, nuestra voluntad, que es el eje transversal justamente que va a hacer la diferencia en la iglesia y en la familia. Cuando la voluntad está por encima de nuestras emociones y yo puedo decir, a ver, yo sí tengo mis emociones, gracias Dios mío que las tengo, pero mis emociones no me tienen a mí. Entonces esa pesadumbre, esa falta de ánimo surge en la voluntad y empiezo a recobrar esa voluntad, lo primero, con la palabra del Señor. Recobrar el ánimo, esforzados, sed valientes. ¿Por qué? Porque el Señor estará contigo a donde quiera que tú vayas. Y la palabra está llena justamente de todo este lenguaje que hace posible. Pero ¿qué es necesario? Que ese lenguaje, que esa palabra sean mis pensamientos, porque ellos son los que revitalizan justamente mi entendimiento, porque ¿qué es mi entendimiento? Cada uno de ustedes allí está pensando, se está conectando, está gestionando, son sus diálogos mentales, son sus pensamientos. Pero cuando esos pensamientos están enfocados en ¿qué? ¿Qué dice Filipenses 4:8? Cuando nosotros lo vemos, ¿qué dice? Filipenses, transliterando, ¿en esto qué? En esto pensar. ¿En qué debemos pensar? En todo lo que es bueno, en todo lo que es honesto, en todo lo que es digno, en todo lo que es amable, en todo aquello que merece honra. Si es digno, en eso debemos pensar. El Señor ya lo había dicho. La plasticidad neuronal es la habilidad que Dios le ha dado a nuestro cerebro para que podamos modificar esos pensamientos y esa angustia se vuelva ¿qué? Entonces en esperanza. Pero el Señor lo había dicho. ¿Y a través de qué? Nosotros tenemos una herramienta maravillosa que es la oración. Pero entonces estamos viendo que empieza a nivel personal. Yo no puedo revitalizar la iglesia o no puedo fortalecer la familia si no empiezo por quién, por el individuo. Yo, como ser humano, empiezo a hacer la diferencia. Por eso, si solamente una persona en la familia empieza a hacer algo diferente, empieza a cambiar su manera de pensar, empieza a dirigir sus pensamientos enfocados en qué, en esa esperanza de la palabra, su lenguaje empieza a ser ese lenguaje de esperanza. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a crear una actitud, una atmósfera diferente. Entonces crea una actitud de ¿qué? De posibilidad. Se convierte ella misma en ¿qué? En posibilidad. Se convierte en una oportunidad. ¿Para quién? Para su familia primeramente.
Y si nosotros lo empezamos a hacer como familia, ¿qué empieza a suceder entonces? Empieza a suceder también en la iglesia, porque la iglesia es la unión de las familias. No podemos decir que la iglesia es el pastor o los líderes. Realmente la iglesia es una gran familia, es una comunidad abierta que nos acoge como familias para abrazarnos los unos a los otros. Por eso es tan importante y por eso me encantó también esta simetría, este paralelo con la familia, porque la familia sí tiene esos líderes, ¿no? Papá, mamá, pero la familia, así no sea constituida por padre o madre, siempre va a tener esa persona visionaria o líder, ¿cierto? Pero donde todos se sientan a la mesa a la par, todos comparten el pan, todos comparten el café y todos pueden ser parte de esas decisiones. Eso es lo que hace esta familia saludable, compartir, delegar funciones. Pero hay quien es el líder, no un líder, por ejemplo, autoritario o no, como vemos en algunos lugares, padres o madres autoritarios o aún padres o madres también narcisistas, ¿no? Donde todo es acerca de ellos. No, sino es justamente crear una familia donde yo pueda observar y enfocarme en esas fortalezas. Porque miren, hay algo importante, por ejemplo, que uno aprende, bueno, esto es en psicología, que uno proyecta, ¿ya? Se llaman proyecciones. Yo proyecto eso que yo mismo estoy sintiendo. Así que, ¿qué pasa? Que yo, si me empiezo a quejar, es porque yo me estoy quejando de mí. Si yo empiezo a buscar la debilidad del otro, es porque estoy observando mi debilidad. Cuando yo estoy quejándome, yo me estoy quejando de mí misma. Entonces, esto a nivel emocional, ¿qué es? Que si yo me siento frustrada y decepcionada conmigo misma, yo voy a proyectar eso, o sea que yo en el otro estoy buscando eso. Y si nosotros queremos buscar algo malo, lo vamos a encontrar. ¿Qué cambia entonces aquí la perspectiva? Que yo le empiezo a dar un nuevo significado. Yo me empiezo a enfocar es en la posibilidad, en la oportunidad, en la habilidad o el talento que tiene el otro. La habilidad que tiene, en la habilidad del talento que tiene mi esposo, la habilidad o los talentos que tienen mis hijos. Yo, ¿qué habilidades tengo? Eso hace que minimice justamente esa debilidad. ¿Por qué? Porque ahí es lo que dice el Señor Jesucristo. Yo me fortalezco en tu debilidad. ¿Cómo a través de eso? Pues a través de esa familia. Lo mismo sucede con la iglesia. Cuando nosotros permitimos que cada talento y cada habilidad que poseemos como esa gran familia, como esa comunidad de creyentes, como hijos de ese mismo Señor, entonces surge ese potencial. Pero no hay ese distanciamiento, no hay ese autoritarismo, no hay esa jerarquización donde a veces hasta se idolatra de pronto a veces al papá o a la mamá. No, sino donde la familia entran todos y se sientan a la mesa, como dice el Señor Jesucristo, yo entraré y me sentaré con Él y comeré con Él y Él conmigo. Entonces llevamos a ese nivel, porque es necesario que la iglesia se revitalice a través de empezar a vitalizar donde la palabra de Dios, pero en nuestra mente, donde empiezo a tomar esa palabra y la hago carne de mi carne, hueso de mis huesos. Ya no es solamente algo que predico, algo que hablo, sino que la vivo y únicamente la puedo vivir cuando la hago parte de mis pensamientos. Estos pensamientos de la palabra del Señor se hacen justamente mis emociones, se hacen parte de mí. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Justamente esa dirección y esa visión empieza a tener un norte. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la distracción me desenfoca. Yo me distraigo de la palabra, me distraigo de los caminos del Señor, me distraigo de cumplir sus mandamientos y me desvío. Eso que me hace, esa curiosidad de estar buscando más allá, me distrae, me desvía y me lleva
a muchas situaciones, ¿no? Nos puede llevar a la pornografía, a las divisiones, a la contienda, a una cantidad de situaciones. Pero en cambio, como nuestro cerebro es de enfoque, y si nos enfocamos en la palabra del Señor, ¿a dónde me lleva? A crear. O sea que la creatividad y la creación de crear la palabra me ayuda a crear nuevos espacios, crear posibilidades, y es lo que hizo el Señor desde el principio. Cuando creó los cielos y la tierra, Él desarrolló esa creación, desarrolló esa creatividad, y es un talento que nos ha dado a todos nosotros, que lo hemos de pronto de alguna manera desperdiciado por distraernos, desenfocarnos. Dentro de eso, de la distracción está el victimismo, la queja, el estar buscando a lo malo. Pero cuando yo me enfoco y empiezo a crear, yo empiezo a ver posibilidades aún en lo malo. Empiezo a ver oportunidades en los problemas. Empiezo a ver en las dificultades justamente esa oportunidad. Así que nosotros necesitamos empezar a vernos por encima la capacidad primero que Dios nos ha dado. No importa la edad que tengamos. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de crear y regenerar justamente esa habilidad porque tenemos nuestras neuronas todavía activas. Entonces empieza a ver esa diferencia y esa deferencia en el hogar y en la iglesia. Y en cómo empieza a ocurrir a través de un acto hermoso que se llama entrega. Y creo que es lo que el Señor Jesucristo más nos ha enseñado, esa entrega. Cuando yo me entrego en mi hogar, ¿cuál es el, digamos, el paralelo de entrega? Como estamos haciendo esta simetría, el amor. Cuando yo empiezo a entregarle lo mejor a mi esposo, ¿qué voy a obtener? Lo mejor de él. Cuando yo voy a entregar entonces lo mejor también a mis hijos, ¿qué voy a obtener? Lo mejor de él. ¿Qué voy a entregar en la iglesia? Lo mejor de él. Ah, pero es que nosotros de pronto decimos, pero el Señor Jesucristo entregó todo. ¿Y qué recibió? A veces ni gracias, ¿sí? Aún en medio de la cruz, entregó su vida. Sí, unos se arrepintieron, pero otros se dieron la vuelta y no. Pero ese no es el significado de entrega. A ver qué voy a recibir. Porque entonces estamos otra vez llamados justamente a ese no entendimiento de nuestro egoísmo y a no ese servicio. Realmente todos, independientemente, títulos o lo que hagamos o lo que tengamos, todo viene como una dádiva que Dios nos ha dado por su misericordia. Todo nos lo entrega. ¿Qué debemos hacer con eso? Es servir. Pero a veces, ¿qué hemos hecho con el título de ser papá o de ser mamá? Ponernos por encima. Autoritarios. Formar la jerarquía. Igualmente en la iglesia. Formar esa jerarquía, esa división. Dios, yo creo que nos está revelando que la forma de revitalizar la iglesia es volvernos a sentar todos en la mesa, como se sentó Jesucristo con todos sus discípulos. Aún le lavó los pies, partió el pan y compartió con ellos. Asimismo Él se hizo, pero asimismo cuando nosotros compartimos la mesa, cuando ustedes comparten con sus hijos la mesa, y qué espectacular, porque este tiempo ha sido lindo que podemos ya compartir desayunos, almuerzos, cenas de manera diferente. En algunas familias, no estoy diciendo que en todas, pero que empecemos a disfrutarlo. Vemos cuando escuchamos a nuestros hijos, cuando escuchamos a nuestro esposo, cómo es tan diferente la forma en que ellos actúan, pero al mismo tiempo esa diferencia, cómo el Señor Jesucristo puede mantenernos unidos. Entonces, cuando nos sentamos a la mesa, nos entregamos, empieza a ocurrir, ¿qué? Esa división, esa unidad, que es justamente lo contrario a lo que está hablando, que es digamos así, lo que va a sanar justamente lo que le estaba aquí hablando Pablo a los corintios. Les dice: hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer.
Y no solamente lo habla la iglesia, lo habla ¿a qué? A la familia. Por eso hicimos que ese paralelo donde nosotros podamos ver, ¿ya? Y entender que necesitamos crear entonces esa unidad. Pero esa unidad, como les decía hace un momento, no se va a crear en algo mágico, no es algo instantáneo. Y ojo, no lo va a hacer Dios. Lo tenemos que hacer nosotros, cada uno bajo este proceso de ¿qué? De voluntad, donde mi voluntad está por encima de mis emociones. Un ejemplo, mi voluntad entonces es que pensar todo lo bueno, pero mis emociones dicen, ay, pero es que esta persona de pronto hizo esto, o es que no, es que lo otro. Entonces, mis emociones y mis sentires están aquí. ¿Qué dice la palabra? Que mi voluntad debe estar por encima y que dice, a ver, Señor, yo, ¿cómo puedo amar a esta persona? ¿Cómo puedo ponerme por encima de las circunstancias? ¿Cómo amamos a nuestro esposo? ¿Cómo amamos a nuestra esposa? Por encima de nuestros sentires. ¿Cómo puedo vernos de manera diferente? ¿Cómo amo a mis hijos? ¿No? A veces nosotros pasamos al esposo, a la pareja, en que a segundo lugar y ponemos primero a los hijos. ¿Por qué? Por las decepciones, las frustraciones, bueno, las dificultades de pareja. Pero ese no es el orden. El orden es ¿qué hago yo como mujer? ¿Qué hace mi esposo? ¿Cómo cumplimos esos roles? Porque mis necesidades son unas, las necesidades de mi esposo son otras, las necesidades como mujeres son unas, las necesidades como varones son otras, y cómo nos complementamos. Porque nuestra pareja puede ser ¿qué? Nuestro tormento o nuestro complemento. Es la decisión que está por encima de nuestras emociones, de nuestros sentires, que es realmente lo que queremos. De igual manera, es la decisión de nosotros el revitalizar la iglesia, el empezarnos a ver de manera diferente, el empezarnos en nosotros a sentir como una familia, donde no nos divide justamente unas circunstancias o estatus o situaciones o nombres impuestos, sino que realmente nos une el servir todos a quién, a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros entendiéramos que como iglesia y como familia, al final lo que debemos guardar, por ejemplo, es si el Señor Jesucristo entra a cada uno de sus hogares, si entra en este momento y su presencia está allí, ¿cómo se siente Jesucristo? ¿Se siente bienvenido en su casa? ¿Se siente acogido en su casa? ¿Se siente amado en su casa? ¿Cómo se sienten sus hijos? ¿Cómo se siente su esposo, su esposa? En su hogar se siente acogido, se siente amado, se siente respetado, se siente valorada, se siente amada. El Señor Jesucristo se siente así. Entonces, ¿cómo se siente el Señor Jesucristo también cuando entra a nuestra iglesia? Cuando nosotros entendemos que la iglesia es esa gran familia, esa comunidad abierta, que nos da la oportunidad de cuidar la presencia de Dios. Entonces, ¿estamos cuidando la presencia de Dios en nuestra familia? ¿Estamos cuidando la presencia de Dios a través de nuestra unidad? ¿Estamos cuidando la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Y en dónde debemos entonces primeramente empezar a cuidar la presencia de Dios? En mis pensamientos. ¿Saben una cosa? En resonancia en vivo, cuando se estudia el cerebro en vivo, esto, bueno, aunque yo sé que esto es ciencia en ese sentido, cuando estudiamos, y la ciencia nunca contradice la palabra de Dios, ¿no? La ciencia lo que hace es afirmar la palabra de Dios. Por eso me encanta, porque todas las ciencias nos llevan justamente a ese cumplimiento de un Dios creador maravilloso en la obra de Jesucristo. Y la ciencia lo que hace es justamente corroborar aquello que ya la palabra lo había dicho. Entonces, en esa resonancia en vivo, cuando nosotros cambiamos nuestros pensamientos y se empieza a hablar a la persona y empiezan a surgir estas emociones, una de las cosas maravillosas es que empiezan como a salir colores, ¿no?
y digamos que se presentaba como un color grisáceo cuando la persona empezaba a opacarse, a tener momentos o recuerdos de tristeza. Pero cuando le hablaban de momentos alegres, era como que el cerebro ¡pam!, se iluminaba. Pero fíjense algo maravilloso. Cuando empezaba a agradecer, a dar gracias, todo el cerebro se iluminaba. Cuando yo empiezo y entiendo y empiezo a comprender qué cambio empieza, cómo ocurrir el cambio de mi cerebro, cuando empiezo a dar gracias, cuando empiezo a agradecer por todo. ¿Acaso la palabra ya no lo había dicho? Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Empieza a cambiar ese fenómeno de que de victimismo, de pesadumbre, de queja. Empiezo a agradecer, empiezo a observar entonces las dificultades como oportunidades, empiezo a ver las situaciones difíciles o las debilidades, empiezo a conducirlas y empiezo a saber las fortalezas, lo que sí tengo, que sí tenemos que hemos dejado de ver, que sí tenemos y nos hemos enfocado es en lo que no tenemos. Así que por eso necesitamos empezar a ver como un proyecto, sí, justamente, cómo empiezo a renovar mis pensamientos, a cambiar mi manera de pensar, a detectar en mí, ya, como ser espiritual o emocional, y todo mi ser, porque yo no puedo decir, es que mi ser espiritual está allá, es que mi cuerpo está allá. No, usted camina con su cuerpo, con su espíritu, con su ser, usted ama, ¿qué? Su cuerpo y todo su ser. Por eso es que nosotros, cuando empezamos a cambiar ese entendimiento, empiezo justamente ¿a qué? A mi cuerpo a vivir esa palabra. Entonces, ¿qué? Disminuye ese deseo, esa tentación y me empiezo a apartar. ¿Por qué? Porque la palabra empieza a hacerse carne de mi carne. Pero ¿por dónde empieza? Como les decía, no es una obra mágica, no es algo que va a hacer Dios en mi vida, no, lo tengo que hacer yo en mi voluntad porque yo soy la que decido que amar el mandamiento, respetar el mandamiento, porque el que ama el mandamiento, respeta el mandamiento, se respeta a sí mismo. Es lo que dice Proverbios 19. El que guarda el mandamiento, guarda sus pensamientos, se guarda a sí mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? En este proceso, yo empiezo a cambiar esa identidad, empiezo a esparcirla, empiezo a convertirme en una posibilidad, pero lo mismo se hace en la iglesia. Crea esa identidad, una iglesia que es una comunidad, que es una familia, donde crea un sentido de confianza, un sentido de apego, donde muestra son sus valores a través de ¿qué? Porque acuérdense que los valores los mostramos a través de nuestros comportamientos, de nuestros hechos. Por eso, cuando hablaban de Jesucristo, hablaban de ¿qué? De sus hechos. Y ahí lo conocían. ¿Cuáles son los hechos con los cuales nos conoce nuestro esposo? ¿Cuáles son los hechos que nos conocen nuestros hijos? Que son los que nos conocen más. ¿Son nuestros valores o también nuestros antivalores? ¿Son nuestros buenos hábitos o también los malos hábitos que tenemos? ¿Cómo empieza entonces? Cuando yo empiezo a cambiar esa visión acerca de mí mismo. Empiezo entonces a avanzar en esa visión que tenemos de la iglesia. Por eso cada persona necesita ya verlo de manera diferente. Al final, lo que hacemos entonces como familia va a repercutir en la iglesia. Y lo que hacemos en la iglesia va a repercutir en la familia. Pero cuando nosotros obedecemos intencionalmente nuestra familia, ¿qué vamos a hacer? Intencionalmente podemos hacerlo también en la iglesia. Pues la iglesia justamente es la forma en que podemos proyectar ese sentido de familia y de compromiso que nosotros tenemos. Si nosotros nos comprometemos con nuestro cambio, también podemos comprometernos en revitalizar la iglesia. Por eso es una gestión de qué hace
toda la comunidad, que se hacen todos al sentarse a la par, todos a la mesa, digámoslo así, en la iglesia. Que sí se necesita la dirección, que se necesita la visión, pero se necesita saber y entender que como Jesucristo nos llamó, todos sentados a la mesa, todos desde allí, podemos crear nuevos proyectos, podemos reconocernos los unos a los otros, podemos sentirnos los unos a los otros. ¿Qué está necesitando la familia? ¿Qué están necesitando los miembros? ¿Qué necesitan nuestros hijos? Que sean escuchados. No importa la edad que tenga tu hijo, tu hija, necesita ser escuchado. ¿Qué necesita tu esposa, tu esposo? Necesita ser escuchado, validado. Esa necesidad también la tenemos en la iglesia. Necesitamos ser escuchados, ser validados. Es una dinámica que si no funciona, pues también trae sus efectos colaterales. Por ejemplo, un hijo no escuchado o las famosas familias que tienen hijos preferidos, que ocasionan envidias, divisiones, contiendas. Pero cuando en nuestro hogar todos nos sentamos a la mesa y hay este compartir, ¿no? ¿Qué sucede? Que nosotros creamos hijos con autoestimas adecuadas, con autoimagen adecuada. Lo mismo hacemos también en la iglesia. O minimizamos, aumentamos, pero debe estar, como dice Pablo, una autoestima equilibrada. Entonces, ¿qué surge? Es una dinámica de construir. ¿Y cómo se construye? Diariamente. Para construir estos nuevos pensamientos y construir esta dinámica lo hacemos diario, así como cuando tenemos nuestros hijos. Diariamente tenemos que decirle, ¿no? Desde que son pequeños, hasta que ellos van, ¿qué? Aprendiendo, ¿cierto? A tender su cama, a poner las cosas. Diariamente la iglesia necesita ser revitalizada. Cada uno de nosotros necesita ser, ¿ya? Diariamente. Y no estoy hablando de cosas largas o de situaciones, ¿no? Por justamente la dificultad. Pero sí tenemos, a partir de esta situación, oportunidad de hacer cosas que son diariamente que nos van fortaleciendo. Tenemos un gran ejemplo con las células, que yo felicito a las hermanas que diariamente están, ¿no? No con cosas inmensamente largas o que cansan, sino que todos los días están poniendo ese granito, que han ido manteniendo esa fe, ¿no? Y ese espíritu de familia y de ser escuchadas y de las situaciones, saber y orar por ellas, porque diariamente lo están haciendo. Están creando justamente ese pensamiento nuevo para que pueda crear un nuevo sentir y un nuevo parecer. Así que, así como nosotros necesitamos diariamente fortalecer nuestra relación como pareja. Necesitamos entregarnos, ¿no? Ser sensibles a la voz de Dios. Apoyarnos, ¿no? En la vida, sometiéndonos unos a los otros. Entonces necesitamos diariamente hacerlo. Miren, hay algo importante. Ninguna mujer está dispuesta a someterse a ningún hombre que no quiere someterse a Dios. Le toca a veces, ¿sí? Pero cuando un hombre se somete a Dios, va a tener una esposa dispuesta a someterse también a él como varón. Por eso la riqueza más grande que nosotros podemos tener ahorita es esa unidad como familia y esa unidad como iglesia, para que justamente podamos fortalecernos, resistir a los avatares que está ocurriendo en el mundo. Pero es a través de ¿qué? De ese amor de entrega, de entregarnos por esa comunidad que es la iglesia. Así que hay algo, ¿no? En este orden. Primeramente, necesito yo ser consciente. La transformación empieza por mí. Yo necesito transformarme. ¿A través de qué? Tomo la palabra. ¿Cómo la tomo? La memorizo. La empiezo a hacer ¿qué? Carne. Enfoco mis pensamientos. ¿En dónde? En la palabra. La palabra no necesita que le ayudemos. En la palabra está nuestros pensamientos. Cuando estos pensamientos se convierten en ¿qué? En nuestros sentires. ¿Y esos sentires en qué? En nuestros actos y nuestros comportamientos. ¿Qué empieza a suceder? Empiezo ¿qué?
a influenciar y el otro, ese otro al otro. Y si yo lo empiezo a hacer también en la iglesia, empiezo a ver entonces qué, lo que tiene el hermano, lo que tiene la hermana, sus fortalezas, sus habilidades. Construyo este poder de unidad, que es lo que hizo que el Señor Jesucristo pudiera realmente esta unidad de los discípulos llevar el evangelio, ¿qué? Como dicen Hechos, a Jerusalén, a toda Judea. Pero es decisión de nosotros, es nuestra voluntad acogernos y ver la capacidad que tenemos en nuestras diferencias, aprender a enfrentar esas diferencias y empezar a ¿qué? A desarrollar esa capacidad que tenemos, porque hay algo importante. Fíjense, que sabemos que es algo constante en la vida, que no podemos controlar nada. Usted ni siquiera puede controlar a sus hijos, no puede controlar a su esposo, a su esposa, pero sí puede empezar a controlarse a usted mismo. Esa es una habilidad y un talento que Dios nos ha dado. Empezar por controlar. Nosotros no tenemos control del futuro. El que tiene el control del futuro es Dios. Y cuando yo tengo esa esperanza y esa fe en el Señor, entonces yo empiezo ¿a qué? A disminuir toda mi ansiedad. Porque mi fe está enfocada ¿en qué? En que yo empiezo a controlar este presente, a construirlo, porque sé que es el Espíritu Santo, porque soy ese templo. Si algunos lo entienden como templo, o lo entienden como santuario, ustedes ese santuario, ese templo del Espíritu Santo, entonces sí lo puede hacer cuando empieza a poner su voluntad. ¿Qué empieza a suceder? Que usted empieza a construir esos pensamientos diferentes, a ver, como les decía, de manera diferente, a cambiar su perspectiva del otro. ¿Qué va sucediendo? Como les decía, no es un acto mágico, es un proceso. ¿Cada cuánto? Todos los días. Necesito hacerlo. Necesito ser constante en mantener y encontrar esta unidad. No sé, veo aquí algunos en el chat, no sé, mi Andreita, si me dice. Muchas gracias. Gracias, Anabelita, por este tiempo. Veo que muchos han puesto comentarios agradeciéndote por lo que tú nos has estado impartiendo el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta. A mí por cosas del internet se me cayó la llamada y no veo algunas preguntas. No sé si hay preguntas en el chat. Me parecía que solo habían comentarios. Ya, ya, Entonces, ya. la mayoría, claro, siempre la familia es un mundo, ¿no? Entonces, creo que Sí, complejo que puedan poner aquí las preguntas, pero muy buenas las herramientas que nos has entregado hoy. Claro, en nuestro espíritu, en nuestra mente es que obra Dios, ¿no? Entonces, muchas gracias por eso. Y no sé si es que tú podrías darnos unas últimas palabras te ya. están bendiciendo, bendiciendo a tu familia, a los hermanos de aquí, muy agradecidos por tu clase, les ha gustado mucho. Y quisiera que tú nos puedas compartir unas últimas palabras sobre la familia. Jesús, ¿cómo manejaba la familia? Y bueno, si podrías dar la despedida o un cierre. Ya, sí, mi Andreita quería, justamente ahí yo me adelanté un poco. Cuando nosotros vemos en la imagen, y el Señor Jesucristo nos habla de un contexto de familia que nosotros tenemos a través de la historia, así que es muy diferente también a la familia que hay ahora. Por eso nosotros debemos entender que el Señor Jesucristo nos enseña esos principios, y esos principios son esos valores que están por encima de la cultura, que son los que van a defender nuestra familia y no como algo autoritario, tampoco en un sentido de que me importismo, sino en un sentido, y yo lo que veo que es más importante, de ser presente.
de estar ahí. Jesucristo siempre estaba presente en lo que ocurría. ¿Y qué pasó aún? Por ejemplo, nosotros lo vemos en familia, cuando no estuvo, Lázaro murió, él regresa, está presente, y cuando estuvo presente, ¿qué pasó? Y eso era para la gloria de Dios, intencionalmente él no estuvo para que se viera cuando Lázaro resucitó. Pero si tú te das cuenta del Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo está presente, cuando nosotros cuidamos intencionalmente la presencia del Señor Jesucristo en nuestro hogar, y esto de qué ocurre cuando tenemos temor de Dios en nuestro corazón, entonces yo empiezo a cuidar esa presencia. ¿Y cómo la cuido? Entonces, mira, mi cerebro tiene la capacidad de crear, y lo que crea lo considera realidad o fantasía. Para el cerebro no existe eso. Yo puedo crearlo. Si yo creo que el Señor Jesucristo, y lo tengo, que el Señor Jesucristo está aquí conmigo, como lo dice su palabra, no tengo necesidad de sentirlo. Sino yo lo creo, Él está aquí, ¿qué voy a hacer entonces? Cuidar su presencia en mi casa. ¿Qué pasó con la casa de Obed-edom cuando entró el arca? Su casa empezó a ser, ¿qué? Prosperada. Pero entonces, ¿qué sucede? Que nosotros no somos intencionales en eso. En medio de las peleas, en medio de la contienda, en medio de la revancha, ¿no? En medio pero eso surge de nuestro egoísmo. Por eso es tan diferente la entrega, porque la entrega es amor. Cuando yo me entrego a entender que la presencia del Señor Jesucristo está en mi casa, ¿yo cómo me comporto? ¿Cómo me comporto cuando voy a una visita? Sacamos la mejor vajilla, estoy muy arregladita, perfumadita, y todos somos lindos, ¿sí o no? No me vayan a decir que usted llega a la visita y usted empieza con los gritos y las peleas, porque es mentira. ¿Cómo somos con la visita? Tan lindos, tan queridos, tan buena gente, tan buenos hermanitos, ¿sí o no? Pues eso mismo es lo que tenemos que hacer, porque la presencia del Señor Jesucristo es real, es que Él sí vive. Y cuando yo le invito a pasar a mi hogar y yo lo empiezo a hacer, entonces empiezo a cuidar esa presencia del Señor en mi vida. ¿Y qué sucede? Entonces cambia mi actitud. Porque yo sé, usted tiene que quejarse de su marido, usted tiene que quejarse de sus hijos. Entonces, ¿a quién tiene que quejarse? No con su vecino, no con el propio marido, sino decirle, Señor, por favor, si tú estás aquí, necesito que tú obres. Pero hay algo importante, esto no quiere decir que usted se guarde sus emociones y no las diga, no, no, no. Que usted empiece entonces a expresarlas de manera diferente a su pareja. Y cuando los dos como pareja son sensibles a la voz de Dios, entonces yo ya no voy a hacer un reclamo. Yo ya le voy a decir a mi esposo, o mi esposo a mí, me va a decir con amor, mira, ¿sabes qué? Esto me hizo sentir mal, de pronto esto me avergonzó, o me sentí que no me respetaste, porque acuérdese que los hombres necesitan ser respetados, nosotras en ese sentido necesitamos sentirnos amadas. Entonces, en eso, ¿cómo nosotros necesitamos entonces visualizar, pensar, creer y cuidar esa presencia del Señor? Porque los seres humanos a veces, por eso es que muchos crean estas imágenes, ¿no? El tener ídolos, creamos ídolos a veces en las personas, tenemos ídolos, no debemos tenerlos, de nadie ni de nada, pero saber y entender que Jesucristo está aquí, que lo que yo les estoy diciendo, ya, Él me va a pedir cuentas, que si es una verdad o no. Pero entonces, ¿cómo lo hemos creído realmente? ¿Ustedes lo pueden creer? Entonces, el Señor Jesucristo también está en la iglesia. Cuando llegamos a la iglesia, ¿lo vemos a Él? ¿Cuidamos su presencia en la iglesia? ¿O estamos fijándonos en el hermano o en la hermana? ¿Qué? ¿Pero dónde empieza? En usted, la transformación. Ahí es cuando empieza a cambiar la pareja. Y una pareja feliz hace un matrimonio feliz. Un matrimonio feliz hace una familia feliz. Y una familia feliz también hace una iglesia feliz.
Amén. Muchas gracias, Anabelita. Y bueno, no queremos dejarte ir sin bendecir tu casa, sin bendecir tu vida. Y quisiera Amén. pedirle a la hermana Luz del Carmen si nos puede guiar en esta oración, ya que nos Amén. está poniendo unas palabras tan bonitas para Anabel. Amén. Primero agradecerte, Anabelita, por esta hermosa enseñanza, por utilizar desde la palabra toda este conocimiento y por darnos herramientas tan prácticas, tan importantes para vitalizar la familia, Amén. poniendo como algo muy importante en todo este tiempo el hecho de recalcar en cuidar la presencia del Señor en nuestras vidas, cuidar la presencia en nuestras familias y por lo tanto en la iglesia. Te agradezco mucho y les Gracias, mi pido a los Gisela. hermanos que oremos, que levantemos nuestras manitos para Amén. poder bendecir a nuestra hermana Anabel. Bendito Amén. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre. Te agradecemos esta mañana, Padre bueno, por tener este tiempo, Señor, en el conocimiento de tu palabra. Gracias, Padre, por las sagradas escrituras que son todo el tiempo vivas y eficaces y que logran, Señor, vitalizar nuestro espíritu y en esa medida vitalizar también la familia y la iglesia. Señor amado, aquí juntos como iglesia, justamente como familia en Cristo, bendecimos la vida de Anabelita, bendecimos su ministerio, bendecimos su casa, bendecimos su caminar, Señor, bendecimos su andar todos los días en su trayectoria profesional y en su servicio como sierva. Señor amado, te damos gracias por haber hecho la obra completa en ella. Gracias por bendecirla y por ser ahora esa portadora de la palabra. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo afirmará en las tablas de nuestros corazones todo lo que hoy hemos escuchado, Señor. Gracias por esa intervención divina que sé que contribuirá a revitalizar la iglesia. Gracias también por Andreita, por este tiempo que ella lo dedica a tu servicio, Señor. Y gracias por permitirnos a cada uno de los hermanos que estamos aquí congregados virtualmente participar de este tiempo y de las bendiciones, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Anabel. Muchas gracias por tu tiempo, por tu preparación, por bendecirnos con lo que el Señor te ha guiado hoy respecto a la familia, las parejas. Y muchas gracias a todos, hermanos. Nos vemos la siguiente clase. Les mando un abrazo y que Dios les bendiga. Pueden desconectarse. Amén. Bendiciones. Un abrazo Ah. para todos, bendiciones. La Sole parece que tiene una pregunta. Está levantando la mano, Sole. A ver. Sí, para orar. Ah, ¿desea orar Oh, o ya fue? oh, Por Anabel. Por amén. Anabel, Sí. claro. Amén. Gracias. Bendiciones, Anabel. Gusto en verte. Igualmente, aunque no te veo, pero bendiciones. Ahí me ves. Bendiciones, Anabel. Ay, ya Gracias. le veo. Gracias, mi Sole. Un abrazo, Chao. Sol. Chao. Lo mismo, Andreita. Te bendiga. Bendiciones. Bueno, voy a cerrar la reunión y que Dios les bendiga. Muchas gracias por su presencia. Un abrazo. Gracias. Gracias. Cuídense mucho. Anabelita, tal vez me puedes pasar el host a mí. Parece que tú eres co-host. O hacerme co-host. ¿Yo? ¿Soy yo? Sí, sobre mi nombre está, ahí dice more, entonces ahí me puedes poner de co-host también, creo. Porque como se Sobre. me apagó el internet, se me quitó el host y no puedo cerrar la reunión. Ah, lo tiene Mauricio Hidalgo. Ah, no te da la posibilidad de ponerme a ti. Espérate, espérate. Ay, ay, ¿cómo te pongo?
Ahí dice more, al lado de mi nombre, sobre mi nombre está una flechita. Ahí dice more o más, o bueno, no sé cómo está. Sí, ahí está más, chat, detener video, anclaje, detectar, destacar para todo, renombrar, permitir grabar, poner en la sala de espera, limonar, informar. No, 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 no. está bien, muchas gracias. Está con el señor Mauricio Hidalgo. Sí, 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 sí. Muchas gracias. Qué Bueno, pueden bien. nomás desconectarse, hermanos, porque como no voy a poder cerrarle la reunión. Ellos no se quieren ir. Tan lindo. Un abrazo. Disfruten. Disfruten todo lo que tienen porque tienen cantidad de posibilidades. Miren todas esas oportunidades que tienen. Como dirían en la tierra de mi marido, disfruten a esa vieja que está al lado. Disfruten al viejo que está a Está su lado. quedando grabado, verás, Anahita, por si Ay, acaso. por favor, un clip. Dios les bendiga. Un abrazo gigante.